¿verdad? Ahora, bien merecido. Gracias por su amor, por su esfuerzo, por su constante preocupación por el bienestar de la familia. Ustedes son tan importantes para el hogar, para la sociedad, para la iglesia, dentro de los propósitos de Dios. Gracias, mamás, entonces. Pues permítanme orar por ustedes y quiero compartir un mensaje precisamente alusivo a este día. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias en esta mañana que podemos reunirnos. Gracias, Señor, por darnos en la familia una persona tan importante como es la mamá. Como con su amor, como con su cariño, con su esmero, con su dedicación, logra hacer tanto en la casa y logra extender esa bendición para otros lugares. Gracias, Señor. Queremos honrarlas en este día y queremos pedirle para que esta porción de su palabra llegue a nuestro corazón y nos ayude, Señor, a tomar ese papel a las damas en el lugar de las mamás y que también nos ayude a nosotros, al resto de nosotros, a honrar esa fe que debe estar en una madre cristiana. Gracias, Señor. Pedimos esto, su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A menudo cuando pensamos en personas que tuvieron una participación importante dentro de la historia bíblica, vienen a nuestra mente los nombres de varones, ¿verdad? Moisés, David, Abraham, Pablo, Timoteo y bueno, muchos otros. Sin embargo, Dios quiso también tener en su registro ciertas mujeres para momentos críticos. Y hay una larga lista. Hay desde una reina, que fue Esther, hasta una campesina, que fue Ruth. Desde una mujer intachable, como lo fue María, hasta una mujer con un pasado turbio, como lo fue Rahab. Cada una de estas mujeres superó sus circunstancias gracias a que Dios fue su fortaleza. Ellos confiaron en el Señor de una manera que han dejado un legado, un testimonio para nosotros. Y en este momento pues quiero compartir la historia de una de esas mujeres de fe que de manera indirecta Dios usó para impactar a toda una nación. El nombre de esta mujer es Ana, o si preferimos llamarla en el hebreo, Hannah. Su nombre significa favorecida o llena de gracia. En nuestra iglesia hay varias Anas aquí con nosotros, ¿verdad? Y en el caso de la Biblia, el nombre de Ana es muy apropiado porque precisamente se trata de una historia de gracia. Ana experimentó la gracia de Dios en una manera muy, muy tangible. La historia de Ana se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y esta historia comienza con un fondo bastante oscuro, un fondo oscuro. Y ahí quiero invitarle que vaya en su Biblia, debido a que es una porción muy larga, no la podemos leer toda, así que voy a ir pasando por las partes importantes. Pero si usted me va acompañando en 1 Samuel, capítulo 1, y vamos viendo este punto, un fondo oscuro. Note que la historia comienza con el esposo de Ana. Su nombre era Elcana y ahí en el versículo 2 nos dice acerca de este hombre, versículo 2. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Si esto fuese lo único que se nos diese a conocer acerca de Ana, ya con eso tenemos suficiente para saber que está viviendo una situación bastante incómoda. Y permítame ayudarle a verlo a detalle. Primeramente, tiene un esposo que tiene dos mujeres. Eso ya era una desobediencia a Dios, ya era una falta de respeto grave a su esposo. Porque el diseño de Dios, ¿cómo es, hermanos? Que un hombre y una mujer sean un matrimonio. Y el hecho de que aquí se nos mencione que este hombre tenía dos mujeres, por supuesto, no es que Dios lo está aprobando. Simplemente se está describiendo una situación o la situación en la que estaba viviendo Ana. Otro detalle sutil con respecto a la vida de Ana es que
Note el orden de los nombres. Primero aparece el nombre de Ana y en segundo lugar aparece el nombre de Penina, la segunda esposa. Este detalle apunta a que Ana muy probablemente fue la primera esposa. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues ella no le puede dar hijos a Elcana. Y lo más probable o lo que se puede suponer es que Elcana pues busca una segunda esposa que sí le pueda dar hijos. Y es que en los tiempos bíblicos era muy importante que un hombre pudiera tener hijos, porque la herencia que Dios les había dado, a las tierras que Dios les había dado, solamente podían quedar entre los descendientes. Así que si un hombre quedaba sin hijos, todo el patrimonio familiar pues se perdía o quedaba en manos de otro familiar lejano, no quedaba dentro de la familia. Entonces de esta manera pues Ana, siendo estéril, pues podía hacer que el patrimonio de Elcana se perdiera. ¿Y cómo debió sentirse esta mujer, hermanas? De saber que ella era la causa de que se perdiera el patrimonio familiar. Imagine esas noches platicando con su esposo, los dilemas de esa situación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener hijos. ¿Qué vamos a hacer con la propiedad y esto y el otro? Y pensando y ella sintiendo esta tristeza tan profunda en su corazón. Y bueno, ahí es donde aparece la segunda esposa, Penina. Y su nombre significa perla o joya. Ella sí pudo tener hijos con Elcana, de hecho varones y mujeres. Así que para Elcana, Penina era como su joya. Era muy importante porque ella sí le había podido dar una descendencia donde pudiera dejar o donde pudiera conservar su patrimonio familiar. Pero a pesar de ello, hermanos, Ana era la predilecta de Elcana. Se nos dice que cuando subían a adorar en Silo, Elcana apartaba una porción especial para Ana. Mire versículos 4 y 5. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y luego el 5, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Aquí hay un detalle que no se logra apreciar mucho por nuestras traducciones, hermanos. Pero una traducción más literal de esa última frase en el versículo, cuando dice, aunque el Señor no le había dado hijos, una traducción más literal sería, el Señor había cerrado la matriz de Ana. Y tal vez en algunas de sus Biblias venga como esa anotación. Literalmente el Señor había cerrado la matriz de Ana. Así lo traduce la Biblia textual. Pero Ana le había dado una porción doble porque él amaba a Ana a pesar de que Yahvé había cerrado su matriz. Ahora, note que hay una diferencia importante aquí entre no pudo tener hijos y decir que el Señor le había cerrado la matriz. Porque lo primero nos hace pensar en tal vez condiciones físicas, ¿no? Tal vez algún problema hormonal, tal vez alguna condición en su matriz que le impedía tener hijos. Pero cuando vemos la segunda, es claro que quien está detrás de esa condición es Dios. Es la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien está haciendo eso, cerrando la matriz de esta mujer. Y claramente, si Dios está haciendo algo así, ¿quién puede detener el brazo de Dios y decirle, ¿qué haces? ¿Quién puede resistirse a su voluntad? ¿Quién puede oponerse al Señor? Era Dios mismo quien había puesto a Ana en una situación de desventaja en relación con las mujeres de su época, y ella lo sufría. Ella entendía lo que una mujer puede sentir cuando parece que vale menos en la sociedad. Ella entendía a la mujer que no nació con belleza, a la que no tuvo estudios, a la que sufrió abuso, a la que no provino de una familia importante o con dinero. Ella sabía lo que muchas mujeres experimentan a diario y sufren. La situación de Ana todavía se agravaba más por el hecho de que no solo estaba en desventaja, sino que sufría la humillación de Penina. Ahí en el versículo 6 dice, y su rival, hablando de Penina, la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos.
Qué feo, ¿no? Humillar a Ana, humillarla, hacerla sentir menos. Pero note, todavía el escritor quiere que no perdamos de vista quién había puesto a Ana en esa situación. Ahí en el versículo 6, se vuelve a repetir, el Señor no le había dado hijos. Nuevamente en el hebreo, Yahvé le había cerrado la matriz. El escritor no quiere que perdamos de vista que todo esto ha sido la voluntad de Dios. Ana sufría mucho por eso. Lloraba, perdía el apetito, experimentaba mucha soledad. Mira el versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Para colmo de males, Ana podía sentirse incomprendida. Las preguntas del Cana dejan ver que Ana no podía compartir sus luchas con él. Él no entendía qué le estaba pasando. Lo más seguro es que Ana no le quería expresar el dolor que había en su corazón. ¿Y por qué no se le quería expresar? Bueno, tengo una idea de eso. Y es que me parece que el problema del Cana es que se ponía en el centro de todo. Note cómo hace la última pregunta. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Él está tratando de ponerse en el centro del tema, ignorando la lucha, el problema, la tristeza que estaba sufriendo esta mujer. Entonces, estaba sufriendo humillación de parte de otras personas, en sociedad no encajaba, su propio esposo no la comprendía. Vaya, estaba pasando un momento bastante difícil. Y si todavía es difícil, se agudiza más el dolor porque alrededor de ella la situación estaba muy lamentable en toda la nación. Políticamente hablando, era muy inestable. Había muchos problemas de guerras por un lado y otro. Espiritualmente hablando, había muy pocas personas que temían a Dios. Y moralmente hablando, nos dice al final del libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que cada uno buscaba lo suyo propio y en medio de ese ambiente, pues no había un programa de apoyo para mujeres que no pueden tener hijos, apoyo para mujeres que no existía ninguna cosa así, no existía un ministerio que apoyara a mujeres así. Ella estaba completamente sola en su situación. Ese es el fondo oscuro, triste, detrás de la historia de Ana, hermanos. Uno podría esperar en una circunstancia así a una mujer amargada, resentida, con un odio profundo hacia Dios. ¿Por qué me has puesto en esta situación? ¿Por qué me has hecho vivir esto? Pero hallamos una mujer completamente diferente. Allí donde la tierra estaba dura, surge una flor tan bonita que es Ana. Y es ahí donde empezamos a ver que Ana tiene una fe audaz, una fe valiente. Y ese es el segundo punto. Ahí en versículos 9 y 10 nos sigue diciendo, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Bueno, primeramente quiero que noten este personaje, Elí. Su nombre significa mi Dios. Y él es el papá de dos varones que fungen tareas sacerdotales en ese recinto, en ese lugar. Hombres muy malvados, Ofni y Finés, hombres perversos. Y bueno, este Elí entra en la escena y su papel es un poco interesante porque el papel de Elí es, en una manera tan negativa, resaltar las virtudes positivas de Ana. Es un personaje que por su forma de ser lo que hace es resaltar al protagonista. Entonces en algunas películas aparece un personaje como este y en este caso ese es Elí. Aún con esto, que él es un hombre de Dios o que está ahí en el templo, que tiene que servir, pero lo está haciendo mal, Elí pues nada más acentúa las virtudes de Ana
Y a ella la observamos en el pasaje aquí, como leímos hace un momento, orando y llorando. Ahí dice que con amargura. Y esa palabra la investigué y es con sollozo también. No sé si usted conozca el sollozo, pero es de esas veces que uno llora y no puede ni siquiera llorar corrido porque la respiración no le permite. Su pecho tiene tanto sentimiento que aspira, suelta el aire y no puede ni siquiera llorar. Esa era la manera en que estaba llorando Ana. Con un sentimiento tan profundo, estaba derramando su corazón delante de Dios, llorando con amargura delante del Señor. Y es en ese momento cuando ella hace un voto, ahí en el versículo 11. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella hace un voto. ¿Y qué es un voto? Es un compromiso solemne delante de Dios, condicionado por una obra maravillosa de su parte. Si tú haces este milagro, Señor, yo me comprometo a esto. Estoy dispuesta en este caso de Ana a hacer esto. Pero es interesante cómo se dirige al Señor. Ella se dirige como el Señor de los ejércitos. Y si usted busca en toda la Biblia, ¿quién es la primera persona que le llama al Señor, el Señor de los ejércitos? Va a darse cuenta que es Ana. Ella era una mujer que conocía a Dios. Ese título de el Señor de los ejércitos era muy importante porque en una guerra, pues el que tiene el ejército más grande es el que seguramente va a ganar, ¿verdad? Y cuando dice, Señor, todos los ejércitos están contigo, tú eres el Señor de los ejércitos, ella estaba diciendo, si hay algún problema, si hay alguna necesidad, si hay alguna batalla, Señor, contigo tenemos la victoria. Contigo estamos seguros. Contigo es 100% seguro que vamos a ganar. Así que ella se está dirigiendo a Dios como el Todopoderoso, el que en medio de su problema puede sacarla adelante y traer una gran victoria. Y en su voto, ella pide la misericordia de Dios al darle un hijo. Note usted, hermanos, en su oración, en su voto, no se ve reclamo, no se ve exigencia, no está negociando con Dios, no le está pidiendo, Señor, ya me hiciste sufrir mucho, ahora ponme en balance. Más bien, hace una oración con una actitud completamente humilde. Tu sierva, tu sierva, tu sierva. A cambio de que Dios le conceda un hijo, ella lo va a dedicar completamente para el Señor. El voto de Ana es impresionante por varias razones, hermanos. Su meta principal no es sentirse bien. No es que, ya voy a encajar con la sociedad, con todas aquellas señoras que ya tienen a sus hijos. Señor, dame un hijo para ya encajar en ese grupo. No, ella no está buscando un hijo para darle un heredero a Elcana. No, no está buscando un hijo para quitarse la humillación de Penina. Mira, ya tengo mi hijo, no me puedes andar diciendo más nada. No. Ana tenía en su corazón poder ofrecer a Dios un hijo que le sirviera en un tiempo muy oscuro. Los hijos de Elí, ya lo mencioné, fungían como sacerdotes, eran hombres malvados y perversos. Por eso toda la religión en aquel entonces se había corrompido. Y seguramente Ana se sentía acongojada de ver que no estaban realmente adorando al Dios verdadero, que Dios era deshonrado. Y Ana pues se sentía impotente de no poder hacer algo por la situación. ¿Por qué? Porque Dios no le había dado flechas para poder prepararlas y para poder lanzarlas al corazón del problema de la falsa religión. Dios no le había dado hijos para capacitarlos y ofrecer a la sociedad, ofrecer a Israel hombres de Dios que pudieran cambiar, darle un nuevo rumbo a su situación. Dios no le había dado flechas.
y le estaba pidiendo: Dios, dame una flecha y la voy a dirigir al corazón del problema. Te lo voy a dar completamente a ti, para ti, Señor. Dice que ella iba a consagrar a su hijo como nazareo, que era la consagración más alta. El niño no se podía cortar el cabello, no podía beber alcohol, tenía que estar dedicado completamente al servicio a Dios. ¿Qué iba a ser nuestro clemente y compasivo Dios ante la oración de una mujer así, hermanos? ¿Qué iba a ser nuestro clemente y compasivo Dios ante una mujer que derramaba su corazón y que oraba pensando tanto en los propósitos de Dios y que era tan piadosa y tan entregada y que buscaba la gloria de Dios? ¿Qué iba a hacer Dios con una mujer así, hermanos? Por supuesto que le iba a escuchar, y pronto, porque el corazón de Ana era el mismo que el corazón de Dios. Nos dice 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Claro que Dios estaba escuchando a Ana. Dios iba a escuchar a Ana, pero irónicamente el hombre que estaba sirviendo en ese recinto estaba confundiendo la oración tan entregada de Ana con una mujer ebria que estaba balbuceando. Y yo me pregunto, ¿qué tan mal estaban aquellos tiempos que el hombre allí, el hombre de Dios, confunde algo tan precioso con algo tan deshonroso? Ana tuvo que aclararle a Elí que lo que ella estaba haciendo era derramar su corazón, no estaba ebria. Y bueno, Elí le da su bendición, versículo 17. Respondió Elí y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y aquí Ana responde de una manera muy interesante, hermanos, y es como la parte medular de esta escena. En el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Recuerde, hermanos, Hannah significa llena de gracia. Entonces, la mujer llena de gracia está pidiendo Hein, gracia ante los ojos. Y es la idea. Es una mujer que se llama llena de gracia, pero su vida es una desdicha. Y ahora está diciendo: por favor, que eso que dijiste, Elí, Dios se apiade y tenga gracia sobre mí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Precisamente, Dios le va a contestar. Una vez que Ana escuchó las palabras de Elí, leímos nosotros, la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ana terminó hallando paz, hermanos, después de que había derramado su corazón. Ella no estaba pensando en darle una lucha interminable a Dios, sino que ya expuesta su necesidad, habiendo derramado ya su corazón, ella dice: Señor, todo está en tus manos, ya lo he dejado para ti. Y eso es muy importante, hermanos, encontrar paz. En los años que tenemos sirviendo a Dios, aquí en la iglesia, con ustedes, mi esposa y yo hemos escuchado pues muchas historias desgarradoras, ¿no? Pasados muy difíciles que enfrentar. Y hay uno de los casos muy desgarradores que escuchamos de una madre sin esposo que tenía a un único hijo, y su único hijo fue asesinado. ¿Sabe el dolor que ella podía sentir en su corazón por eso? Ya no podía volver a tener otro hijo. El único que tuvo, lo asesinaron. La mujer sufría de una manera inconsolable. En esos momentos, hermanos, no hay consuelo humano que pueda ayudar. No hay otra persona que pueda dar un abrazo lo suficientemente cálido para quitar ese sentimiento del pecho. No lo hay.
Pero sí hay un consuelo de Dios, hermanos. Hay un consuelo de Dios que podemos recibir cuando en humildad podemos aceptar su voluntad. Y ahí déjeme decir algo muy enfático. Podemos hallar descanso cuando nos humillamos ante los sabios y perfectos designios de Dios. Así, cuando se ha derramado el corazón delante de Dios, solo queda esperar con humildad su respuesta. Ese fue el caso de Ana, ¿no? Ya había sufrido ella mucho todo, derrama su corazón y lo deja ahora todo en manos de Dios. Si Dios quiere traer el hijo, bien. Si Dios no lo quiere traer, bien. Ya mi corazón está en las manos del Señor. Pero precisamente esto nos introduce al tercer punto, que es que Dios sí contesta la oración. Dios responde la oración. Ahí en el versículo 19 nos dice: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Ese lenguaje con que se nos describe a Dios puede parecernos un poco raro, ¿verdad? Al final, Dios se acordó de ella. O sea, ¿me estás diciendo, pastor, que todo el tiempo la había olvidado? No, es un lenguaje que se utiliza para que nosotros entendamos que Dios iba a comenzar a actuar. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que va manejando por ahí y de repente se acuerda, ay, 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 tenía que llamar a fulanita persona. ¿Qué es lo que hace? En ese momento o se para el carro o hace la llamada o algo, pero sabe que para que no se le pase, tiene que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se acordó. Esta es la parte de Dios también. No es que Dios había ignorado todo lo que había pasado con Ana, Dios lo sabía porque Él es omnisciente. Pero significa que ahora Dios estaba resuelto inmediatamente a actuar y resolver el problema. Entonces, allí vemos parte del carácter de Dios. Ana había puesto su mirada y su esperanza en quien nunca defrauda. El Salmo 121 del 1 al 2 nos dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dios obró en Ana para que ella pudiera concebir un hijo. El nombre del niño le puso Samuel, significa pedido a Dios, aunque también puede significar oído de Dios o su nombre es Dios. Y desde el momento en que fue destetado el niño, fue llevado al templo o en el lugar en aquel tiempo de adoración, fue llevado ahí para integrarse en la comunidad de los levitas y sacerdotes. ¿Cuánto creen que pudiera tener Samuel? Probablemente 3 años, hermanos. A los 3 años, ese hijo por el que derramó su corazón delante de Dios. Ella no tardó, como dice, no tardes en cumplir tus votos. Ana no tardó. Ok, mi niño ya puede estar allá y lo lleva a los 3 años para presentarlo delante de Dios y para que sea un servidor del Señor. 3 años. Usted podría pensar como mamá: no, yo no haría eso. Y llevar a la iglesia a mi niño de 3 años, no, 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 y pues apenas lo vengo disfrutando, ¿verdad? Bueno, es porque creo que a veces no entendemos un poquito el trasfondo de la historia, hermanos. En tiempos de guerra, por ejemplo, algunas mamás en diferentes países, en Italia y algo así, cuando eran tiempos de guerra, las mamás subían a sus hijos en trenes o en ciertos transportes y le decían: hijo, no sé a dónde vas, pero a dónde vas a llegar nos han prometido que sí te van a dar comida, que sí vas a tener un techo y vas a tener ropa limpia. Te veo, si Dios permite, y si no, te amé con todo mi corazón, hijo. Y así muchas mamás llegaron a poner a sus hijos en trenes, en transportes, porque sabían que si se quedaban allí iban a morir. Así que la mamá tuvo que sacar el sentimiento de allí por pensar en el mejor lugar para sus hijos y poder mandarlos en un lugar que ellos pudieran tener una buena educación, alimento y todo eso. ¿Y qué está haciendo Ana? Lo mismo, hermanos, lo mismo.
Ella ha consagrado a su hijo para el Señor. ¿Y dónde va a ser el mejor lugar para que él se entrene, conozca las cosas de Dios, para que reciba esa educación y esa formación para conocer y servir a Dios? Con los levitas y sacerdotes. Así que ella lo lleva, lo entrega, y así Ana se desprende de su hijo, entregándolo para los propósitos. Y cuando por fin pues ya lo presenta, versículos 27 y 28, va con Elí, con el hombre que había orado, que la confundió con una mujer ebria. Va con Elí y le dice: por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Ahora, para que no piense usted que Ana se olvidó de su hijo, 1 Samuel 2:19 nos dice que ella cada año le preparaba, le tejía una ropita al niño. Y cada año, imagínese usted como mamá, ¿verdad? Voy a ver a Samuel, ¿verdad? Y usted empieza a preparar la ropita, cómo habrá crecido mi niño, cómo se verá, cómo esto y lo otro. Llegaba y cada año lo veía, seguramente lo besaba, lo abrazaba, lo amaba. ¿Cómo vas, hijo? ¿Cómo vas tus estudios en las cosas del Señor y todo eso? Ana no lo había abandonado. Ella cada año estaba allí con él para adorar al Señor y para buscarlo. ¿Y quién fue Samuel, pastor? O sea, ¿por qué todo esto? Samuel fue una persona súper importante en las Escrituras, uno de los hombres más importantes en el Antiguo Testamento. Él ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl, y él ungió al rey que era conforme al corazón de Dios, David. Y seguramente Samuel tuvo que haber tenido su trayectoria para convertirse en un gran hombre de Dios que dirigió a la nación. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios nos ha querido dejar como registro de lo que formó más la vida de Samuel fue su mamá. No nos dice cuántas cosas pasó Samuel, ni qué acrobacias, ni qué esto y el otro. Nos dice, fue gracias al trabajo de su madre. Fue lo que ella hizo, por lo que este hombre fue un hombre de Dios. Y hasta el último día de su vida, Samuel fue alguien que sirvió a Dios con integridad, con entrega. ¿Dónde comenzó todo esto, hermanos? ¿Dónde comenzó Dios a transformar a la nación de Israel? ¿Dónde es que comenzó ese gran reinado de David? ¿Dónde comenzó? Comenzó con una mujer estéril, en una situación muy difícil, que logró mover, logró tocar el corazón de Dios. Por eso Dios puso esa historia comenzando el primer libro de Samuel, para mostrarnos que a través de lo débil, de lo frágil, a través de lo que nadie mira, Dios puede hacer algo maravilloso y grande. Dios puede hacer algo increíble con una mujer con una fe audaz. Y aquí es donde quiero concluir, hermanas. Queridas mamás, la palabra de Dios nos ha enseñado en este día el gran impacto que ustedes pueden tener en la vida de sus hijos. Al ser mujeres de fe que derraman su corazón delante del Señor por sus hijos, ustedes son escuchadas. Su trabajo para formar hijos delante de Dios quizá no dé un resultado inmediato, pero con los años la familia lo va a agradecer, la iglesia lo va a agradecer, la sociedad lo va a agradecer por esa fe de cada una de ustedes. En estos tiempos tan difíciles necesitamos tanto de ustedes, mamás, y por eso las honramos y les animamos a cumplir con el alto llamado de Dios que ha puesto sobre ustedes, de ser mujeres de fe que entregan su devoción, su fe al Señor. A todos nosotros también nos queda la enseñanza de que Dios a veces puede ponernos en situaciones de desventaja en comparación con otros. Esto no es para que nosotros nos amarguemos, ni mucho menos para que reneguemos de Él. Somos puestos a veces en esas situaciones para que de nosotros surja una fe genuina, una fe pura, que alabe a Dios, que se someta a Él.
No sé en qué situación de desventaja nos encontremos algunos de nosotros, pero ore a Dios. Él es nuestro socorro, Él es nuestra ayuda. Y por último, y no menos importante, si usted mira la historia de Ana y el nacimiento de su hijo y lo que hizo su hijo, solamente hay una historia que se le parece. La historia de María, su hijo Jesús y lo que él hizo para salvarnos de nuestros pecados. De hecho, es que si usted mira el canto de María, muchas de las palabras del canto de María fueron las palabras del canto de Ana en el capítulo 2. Ana no podía tener hijo. María tuvo un hijo que no era de José, sino por obra del Espíritu Santo. Ambas sufrieron esa parte de la humillación, el rechazo, el apartarlas a un lado por causa de la situación en la que estaban viviendo. Pero ambas fueron mujeres de fe, ambas fueron mujeres entregadas y sus hijos fueron usados grandemente. Y como digo, el Señor Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Así que a mí me parece, y cada vez encuentro más esta conexión en la Biblia. Entre más vivimos una vida de devoción, más nuestra vida se parece a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él vivió o el entorno en el que Él vivió. Y ya por último, hermanos, solamente me resta pedir a Dios que bendiga a las mamás con gracia para la importante tarea que tienen en las familias. Que Dios bendiga a las familias con un hogar que tiene en su centro a Dios. Y que Dios sea glorificado en este tiempo por testimonios de fe. Oremos. Señor, damos gracias por la vida de cada una de las mamás aquí. Oramos, Señor, que la historia de Ana, verdaderamente conmovedora, traiga aliento, traiga ánimo a las mamás, viendo el resultado de toda su labor, de toda su entrega. Gracias, Señor, por poner en ellas ese ingrediente tan maravilloso que es el amor, la abnegación, la entrega, el sacrificio. Gracias, Señor, porque usted ha hecho a través de ellas grandes cosas y aun cuando no se reconocen directamente, sí, Señor, queremos honrarlas en este día porque sí vemos que es tan importante. Gracias, Señor. Que usted bendiga a las mamás y traiga honra y gloria a su nombre a través de ellas en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nuevamente muchas felicidades, mamás. Que Dios les bendiga en este su día y que la pasen muy bien y todos nosotros también. Dios les bendiga.